nuestros ojos no ven, pero se mueve en bambalinas, detrás de escena, muy bien maquillado, muy bien disimulado. Satanás es experto en efectos especiales. Él se disfraza como ángel de luz aún para engañar a los escogidos. Y este manual, Potestades, que es un manual de intercesión profética, lo escribimos en un momento muy especial, porque atravesamos con Patricia un tiempo donde Dios nos asignó una potestad de desánimo, una potestad de angustia, de tristeza. Y muchas veces Satanás te estudia y te asigna potestades. Satanás es experto en hacer perfiles psicológicos y nos asigna potestades. Así como Dios nos asigna ángeles, Satanás también asigna potestades para que nosotros no cumplamos destino profético, verdugos de nuestra asignación. Verdugos de nuestra asignación. Así que bueno, todo este material está escrito. Vamos a la palabra de Dios. Noche de gloria, dijeron. Qué bueno, qué bueno, qué bueno cuando le ponemos nombre a algo. Sabes que en las Sagradas Escrituras es muy importante el nombre que le ponemos a lo que nace de nosotros. El profeta Isaías no se llamó Isaías porque sí. Su mamá no le puso por nombre Isaías porque no sabía qué otro nombre ponerle. En la cultura hebrea es muy importante qué nombre le ponemos a lo que nace de nosotros. Y es muy importante en toda la cultura bíblica y específicamente en la cultura del pueblo de Israel, en la cultura hebrea, el nombre que se le pone a lo que nace es muy importante. Nosotros hoy nace un hijo, un nieto, le ponemos el nombre que está de moda. Pastor, ore por esta bebé. ¿Y cómo le pusiste el nombre? Uma. ¿Por qué le pusiste Uma? Y porque está de moda. ¿Y sabés lo que significa? No. Bueno, en la brujería, en la hechicería, Uma es un grado de autoridad dentro de la hechicería y del ocultismo. Pero está de moda. ¿Y de dónde lo sacaste? Y no, lo vi que suena bien. Y vino otra y acá traigo a mi hijo, pastor, para que ore, un bebé. ¿Cómo le pusiste el nombre? Indio. Porque está de moda. Pobre la maestra de escuela dominical, tiene a Uma y al indio. Entonces después cuando tu casa se convierte en una tribu y tu hijo te ata y te empieza a gritar y a prender fuego la casa, por eso es muy importante qué nombre le ponemos a lo que nace de nosotros. Isaías significa, su nombre, en hebreo, Isaías, significa salvación. El que abre las puertas, el Dios que rompe cadenas. Isaías significa caminos que se abren donde no hay caminos, muros que caen. En su nombre está revelada su propia asignación. Así que no le pusieron simplemente un nombre. ¿Qué nombre le pongo? No, porque está de moda. No. Isaías, en su propio nombre, carga el destino de su propia asignación. Cuando usted lee Isaías, cuando Jesús va a la sinagoga a leer las Escrituras, ¿qué libro lee?
Lee el libro de Isaías. ¿Y qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para liberar a los cautivos, porque es apertura de cárceles, el año de la buena voluntad del Señor, óleo de gozo en lugar de ceniza, manta de alegría en lugar del espíritu angustiado. Lo que Jesús dijo es el significado del nombre de Isaías. Todo eso significa el nombre de Isaías. Qué importante el nombre que le ponemos a lo que nace de nosotros. Así que qué bueno que esta noche le pusimos Noche de Gloria. Le pusimos nombre. Vayan pensando qué nombre le van a poner a la nueva temporada. ¿Qué nombre le van a poner a la nueva estación profética? ¿Qué nombre le van a poner a la mudanza? Pónganle nombre. ¿Qué nombre le pongo a esta mudanza? ¿Qué nombre le pongo a esta transición? ¿Qué nombre le voy a poner a este paso que voy a dar? ¿Qué nombre? Piensa, ahora, Señor, inspírame. Quiero estar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Este paso que voy a dar, ¿qué nombre le pongo? Porque si esta es una noche de gloria, le pusimos noche de gloria. Bueno, el paso que voy a dar, ¿qué nombre le voy a poner? Yo este próximo viaje que voy a hacer en mayo a Estados Unidos le puse: cuando Dios te envía, el cielo actuará a tu favor. Para que se vayan preparando. Si Dios te envía, el cielo actuará a tu favor. No merezco tanto, pero Dios no sabe dar poco. A esta temporada la podríamos llamar Yahweh Hanemán, el Dios 100% confiable. Es uno de los nombres de Dios o títulos de Dios en hebreo, Yahweh Hanemán, el Dios 100% confiable. Lindo nombre para esta nueva temporada, para este mes que comienza, para lo que estamos a punto de hacer, los pasos que estamos a punto de dar. Dios es 100% confiable. Y vamos a leer el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Voy a hacer un pequeño resumen de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Algo que pasa en una ciudad llamada Filipos. Va Pablo y Silas, tienen una asignación. La asignación es ir y predicar el Evangelio a la ciudad de Filipos. Dios te confía regiones. En mucho de lo que voy a hablar esta noche hay coordenadas proféticas. Dios te confía regiones. Dios te hace asignaciones. Hay una gran diferencia en hacer algo que yo quiero y hacer algo que Dios me envía a hacer. Hay gente que hace cosas que quiere hacer, pero hay otras personas que hacen lo que Dios les envía a hacer. ¿Cuál es la diferencia? El poder está en que tú eres enviado. Y siempre digo que en la obra del ministerio están los que Dios llama, que son los llamados, y están los metidos. Cuando uno se mete a hacer cosas,
cuenta con su propia fuerza, sus propios recursos, sus propias ideas. Ahora, cuando Dios te llama, el cielo actuará a tu favor. Es Dios quien te envía y su trono está comprometido con tu asignación. Cuando Dios te llama, su trono está comprometido con tu asignación. Cuando tú te metes, bueno, es con tu fuerza, es con tu dinero, con tus ideas, es con tu forma, tus propias estrategias, tu manera de hacer las cosas, tu carácter, tus caprichos. Ahora, cuando Dios te llama y cuando Dios te envía, es lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere. Es su trono comprometido con lo que Él te asignó a hacer. Y eso lo reconoce la tierra y lo reconocen las regiones celestes. Los demonios reconocen a los metidos y también identifican a los llamados. Este es un metido, este es un llamado. El metido pelea con su fuerza, el llamado viene con el respaldo del trono de Dios. El metido cuenta con sus recursos. El llamado cuenta con los recursos del trono de Dios, las provisiones divinas, inusuales, sorprendentes, milagrosas. ¿Qué hacemos? Nos arrancamos los pelos, esto que tenemos no alcanza para nada. En tus manos no alcanza para nada. Pero el tema no es la cantidad, sino en la mano de quien los ponemos. ¿Qué hacemos con estos panes y estos peces y unos sanguchitos de pescado? En las manos de Andrés, de Pedro, de Juan, en las manos de Jesús. La misma cantidad. La misma cantidad. En las manos de Andrés, de Pedro, alcanzaba para hacer 3 sándwiches de pescado. En las manos de Jesús alcanzó para darle de comer. Aleluya. A una multitud. Gloria a Dios. No es la cantidad. ¿En manos de quién lo ponemos? Amén. Amén. Cuando tú estás metido en algo, tú estás con tus recursos, con tu fuerza, con tus ideas. Ahora, cuando Dios te llama, cuando Dios te lo asigna, el cielo actuará a tu favor. Aleluya. Trae vasijas y no pocas. Trae vasijas y no pocas. Porque cuando el aceite empieza a multiplicarse, cuando el profeta entra en escena, cuando el manto profético, la unción profética entra en escena, cuando el cielo actúa a tu favor, trae vasijas y no pocas. Y se llenaron las vasijas. Hay sequía. Para todos hay sequía. Para ti hay un arroyo. Aleluya. Inusual, extravagante, escondido. Amén. Para todos hay sequía. Para mí hay un arroyo de Querit que me da agua fresca. Señor. Aleluya. ¿Es Dios quien te llamó? ¿Es Dios quien te va a sostener? ¿Y a dónde voy? ¿Qué hago? Vete, porque yo ya le di de antemano orden a una mujer que te está esperando ya de antemano. Cuando Dios te mueve es porque ya hizo algo de antemano.
Yo de antemano ya le hablé a la mujer. Hay alguien que te está esperando. Aleluya. Tienes que llegar solamente porque ya de antemano, cuando Dios te envía de antemano, Él ya está preparando el escenario. Ya está preparando el escenario en el cual tú te vas a parar. Aleluya. No solamente te va a sustentar a ti, porque yo ya le di la orden, Amén. sino que tú cuando llegues vas a cambiar la atmósfera. Aleluya. Ella te va a sustentar con lo que ella tiene. Escucha. Ella te va a sustentar con lo que ella tiene. Aleluya. Pero tú vas a hacer algo que ella no puede hacer, porque ella puede hacer un pancito y puede hacer allí una comidita, pero tú le vas a cambiar las atmósferas, tú le vas a transformar el ambiente. Ella va a preparar según lo que ella tiene, pero tú vas a ser para ella un libertador financiero para el resto de su vida. Vas a ser el cambiador de atmósferas. Esa mujer no estaba en una tierra especial, justamente era una tierra de idolatría. Esto es tremendo porque así es Dios. Si había un lugar al donde Elías no tenía que ir, era a ese lugar, porque era el lugar donde había nacido Jezabel. Era la cuna de Jezabel. El lugar donde Jezabel había nacido era en la tierra donde Dios lo está mandando a refugiarse. Tremendo eso. La mujer era del mismo linaje de Jezabel. Y Dios lo está mandando ahí. A la tierra de donde había nacido la loca bruja endemoniada. Ahí Dios lo está mandando. Porque ahí, de esa que te persigue, de ahí va a haber una que te va a sustentar. Ella te dará pan, pero tú le cambiarás la atmósfera. Aleluya. Aleluya. Así que aquí está Pablo y Silas con una asignación yendo a la tierra de los filipenses, a Filipos, una ciudad, para predicar. Con una asignación están yendo Pablo y Silas y aparece una muchacha con un espíritu inmundo de adivinación, de ocultismo, atada. Y Pablo le expulsa a los demonios. Le expulsan los espíritus inmundos. Y la muchacha que operaba en adivinación es liberada. Ella operaba en un poder de brujería de alto rango. Y algo ocurre porque cuando Pablo y Silas entran a la ciudad de Filipos, ella se transforma en alguien que camina junto a ellos diciendo que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo. Estaba diciendo una verdad. No estaba diciendo nada malo, sino que estaba diciendo que eran siervos del Dios Altísimo y hablaba, cosas que los demonios saben. Porque hay dos cosas que son tremendas. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan.
Hay algunos demonios que son más creyentes que algunos evangélicos que yo conozco. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y a veces en la iglesia cuesta encontrar a uno que crea y tiembla a la palabra. Usted no encuentra muchos que creen y tiemblan. Usted le habla, no sé. Pero los demonios creen y tiemblan. Y cuesta encontrar creyentes que crean y tiemblen. Así que esta gritaba. Y decía, Pablo y Silas, siervos del Dios Altísimo. Y gritaba verdades, pero escuche bien esto. Pablo comenzó a discernir algo en el sonido de la voz. Porque hay cosas que uno escucha que parece que son buenas cosas. Hay que discernir. Porque parecía que estaba diciendo algo. Pablo y Silas, siervos del Dios Altísimo. Y Pablo dice, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, enmudece, sal fuera. Pero ¿cómo si está diciendo que es el siervo del Dios Altísimo? Discierne algo en esa voz. En la parnafernalia del ruido, de lo que se decía. Yo por eso me gusta prestar mucha atención a las palabras y discernir las palabras. Cuando querían que Jesús no fuera a la cruz, ¿estaban diciendo algo malo? No queremos que sufras, ¿cómo vas a morir? Quédate con nosotros, te amamos. Y de repente Jesús se da vuelta, apártate de mí, Satanás. Imagínate, pastor, en estos días que estás en transiciones, que venga un discípulo, pastor, y le diga, Satanás, salí de fuera de la oficina. Ahora, ¿era una mala intención? No, queremos que no te vaya, no queremos que muera. Era una buena intención. Pero Jesús discierne que detrás de esas palabras, de esa intención, hay algo que no está bien y le dice, apártate de mí. Pablo escucha algo. No, enmudece, sal de ella y manda que los demonios la dejen. Y ahí uno entiende el discernimiento en el cual operaba Pablo. Porque cuando le sacó el demonio y la mandó a enmudecer y sacó los espíritus inmundos, hermano, ahí se armó una. Porque cuando el espíritu de adivinación y todo ese ocultismo y toda esa oscuridad la soltó, algo pasó en las regiones celestes en Filipo, porque era una mujer de alto rango de brujería que gobernaba sobre la región de Filipo. Cuando Pablo la liberta, comienza a armarse una guerra en los aires y en la tierra. La gente se vuelve loca, comienzan a gritar, porque el poder que operaba en las regiones celestes y ataba esa tierra acababa de ser desarrollado, arraigado por la autoridad que Pablo había ejercido. Y ahora los mismos que aplaudían comenzaron a apedrearlo, a escupirlo, a insultarlo. Pero si hace unos minutos decían, Pablo, el Dios Altísimo. Esta mujer operaba en un rango de brujería, en un alto rango. Cuando la libertad cambia todo el ambiente. La gente de Filipos, los demonios comienzan a agitarse, no querían dejar la tierra. Porque la tierra comienza a reconocer quién es Pablo y quién es Silas.
¿Qué cargan? Cargan la unción, cargan un manto apostólico y profético. Son los transformadores de atmósfera, son los que cambian ambiente. Cuando ellos vienen, la gente comienza a gritar. Ahí vienen los que trastornan al mundo con el mensaje del Evangelio. Los aires, la tierra comienzan a reconocer que ahí vienen hombres que cargan una unción apostólica, profética. La tierra comienza a estremecerse, cae esa bruja de alto rango, es libertada. Pero cuando esta mujer se liberta, hay una notificación a las regiones celestes. Porque ya la que operaba en un alto rango de autoridad, de brujería, de ocultismo, había quedado despojada de su autoridad. Ella era un reflejo en la tierra de lo que gobernaba en los aires. Los poderes de las tinieblas quedaron sin base terrestre. Qué importante cuando la iglesia ora estratégicamente y hacemos intercesión profética, porque cuando caen brujos en la tierra, cuando altares de las tinieblas son derrotados en la tierra, se quedan los poderes de las tinieblas sin base terrestre. Así que empieza todo un movimiento, porque lo que operaba en esa tierra ahora estaba siendo conmovido. Esa mujer era el punto de contacto entre las regiones del ocultismo de los aires y la tierra. Cuando Pablo la libera, deja los poderes de las tinieblas sin punto de contacto. Las regiones celestes comienzan a ser conmovidas. Y la tierra entiende que llegó el tiempo de su liberación. Aleluya. Así que, ¿qué sucede? Con lo último que les queda. Con lo último que les queda, los demonios provocan una revuelta. Son demonios queriendo arraigarse de algo que por siglos habían dominado. Así que generan un movimiento en la tierra, tratando de acallar la voz de liberación que operaba en Pablo y Silas, y lo meten en la cárcel, los apedrean, los azotan, los escupen. Pero cuando tú tienes una asignación, entiendes que el poder está en aquel que te envió. Los metieron en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Con saña criminal, asesina. Los azotan, los escupen, los encadenan y los llevan al calabozo de más adentro. Pero ahí están los cambiadores de atmósferas, los que portan una unción apostólica, los que portan una unción profética. Son los cambiadores de atmósfera. No importa qué pesadas sean las cadenas con las que los aten. No importa cuándo los escupan, cuánto los agredan. De aquel calabozo de más adentro cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían.
Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Habían sido escupidos, azotados, encadenados. Dice que algo más. Algunas traducciones bíblicas dicen, le pusieron los pies en el cepo. Y los encadenaron. Pero ellos en medio de esa situación cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ese cántico, ese momento de alabanza en situaciones adversas. Hay un momento donde entendemos que hay gente que canta, pero hay otros que adoran. Aleluya. El que canta puede llenar el auditorio de sonidos, pero el que adora trae el cielo a la tierra. El que adora cambia atmósferas, cambia ambientes. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían a medianoche, hora señalada. No tengo tiempo para eso, pero hace un tiempo atrás estudié sobre todas las medianoches de la Biblia. Como un año seguido estuve estudiando todas las medianoches de la Biblia. Voy a escribir un manual de eso también. Las horas señaladas, lo que pasa en la Biblia a las 12 de la noche. Muchas veces la Biblia dice a medianoche. Como una hora señalada. A medianoche. Se oyó un clamor. ¡He aquí el esposo! ¡Salid a recibirle a medianoche! Y a medianoche estaba Jesús orando en el huerto de Getsemaní. La medianoche. Como una hora señalada, como un tiempo específico. A medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban adorando a Dios. Cantaban juntos, estaban de acuerdo. Con cadenas, con los pies en el cepo, estaban de acuerdo, estaban cantando, entendían que estaban allí porque Dios los había enviado. Porque hay un momento en la vida que tú entiendes que tiene los pies en el cepo, pero es circunstancial y momentáneo. Amén. Hay momentos en la vida que tú estás con cadenas, pero sabes que esas cadenas son circunstanciales, Aleluya. son momentáneas. Por eso no importa el cepo y la cadena, tú cantas a Dios. Amén. Esto es momentáneo, Aleluya. es circunstancial. El cepo no cambia mi linaje. Amén. El cepo no cambia mi asignación. Las cadenas no alteran mi llamado. Las cadenas no alteran la unción sobre mi cabeza. Son circunstanciales. Porque tarde o temprano el yugo del cepo se pudrirá a causa de la unción. Las cadenas Santo. Aleluya. el gozo del Señor es mi fortaleza. Santo. Santo. Oh, Santa Rama y Santa y Sicarabay. La alegría viene
y va. Santo. La alegría es circunstancial. Estoy contento. Es circunstancial. Pero el gozo es un estado permanente. El gozo es un lugar de gobierno. El gozo es un lugar donde yo me siento para ejercer autoridad. Por eso la alegría es circunstancial y a nadie le da alegría tener cadenas en las manos y un cepo en los pies. Eso te quita la alegría, pero no puede robarte el gozo. No puede robarte el gozo, porque el gozo es algo que viene con la salvación. Por eso el Salmo 51, David dice: no me quites el gozo de la salvación. Cuando tú eres salvo por la sangre de Jesús, viene el gozo a tu corazón, y eso queda en ti, porque junto con la salvación viene el gozo. Y David dice: no me quites el gozo de la salvación, porque no importa qué me esté pasando, el gozo es un estado permanente. ¡Aleluya! Desde el cual yo alabo a Dios y gobierno en autoridad. Amén. Por eso con las cadenas y el cepo están cantando himnos a Dios y los presos los oyen. Con todo lo que lo habían escupido y los habían azotado y los habían apedreado y golpeado, ahora están cantando, porque no están cantando desde la alegría circunstancial, sino desde el gobierno del gozo. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y recuerdo lo que una vez mi pastor me dijo: habían cantado con tanto gozo y estaban tan contentos de servir a Dios. Pablo estaba tan contento de tener los pies en el cepo. Estaba tan contento de estar encadenado por Cristo. Recuerden lo que Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cambia la escena de la cárcel de Filipos cuando tú escuchas lo que Pablo dice. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Pablo le dice así: la cantemos, porque es Cristo en nosotros esperanza de gloria. Ellos creen que le pusieron las cadenas a Pablo y a Silas, pero le pusieron las cadenas a Cristo. Le pusieron el cepo a Cristo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Estos filipenses tontos piensan que le pusieron las cadenas a Pablo. No, se las pusieron al Cristo que vive en Pablo. Por eso cantaban y adoraban a Dios. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué estaban alabando? Porque Pablo sabía que algo iba a pasar, porque a Cristo no lo podían tener ni con cadena ni con el pie en el cepo. Amén. Prepárese para esto. ¿Sabe qué dice la palabra? Pablo, el mismo poder. Mire quién estaba encadenado ahí. Pablo, ¿sabe qué dijo? Él mismo. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está dentro mío. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habita en nosotros.
revitalizando nuestros cuerpos carnales, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Así que mire cómo va a cambiar. Está encadenado, está con los pies en el cepo, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está dentro nuestro. Sira, cantá, adorá a Dios. Por eso después Pablo dice: el Dios de paz en breve aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Es ese Pablo que dice: ni ángeles ni potestades, ni lo ancho ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alaba, sigas, alaba, sigas, alaba, sigas, alaba, y cantad a Dios. Presos los oía. Y eso que cantaron atrajo la atención del trono de Dios. Y dice mi pastor: cuando Dios escuchó a Pablo y a Silas encadenados con los pies en el cepo cantar de la manera que cantaban, sobre Cristo, sobre su poder, sobre su gloria, dice que Dios en su trono comenzó a mover su pie para llevar el ritmo. Le gustó tanto que dice que cuando Dios movió el pie se desató el terremoto, empezó a temblar todo, porque Dios se metió en la adoración de Pablo y en la adoración de Silas. Comenzó a mover el trono junto con ellos. Vino un terremoto, pero no cualquier terremoto. Si usted lee el capítulo completo, no cayeron techos, no cayeron paredes, no cayeron columnas, solo cayeron cadenas. Y se abrieron puertas. Cuando Dios obra es algo extraordinario. Fue un terremoto que sacudió todo, pero no cayó ni una pared, no cayó una columna, no cayó ninguna, no hubo destrucción. Dice que este terremoto quirúrgico abrió puertas y rompió cadenas. Fue algo extraordinario. Un terremoto de Dios. Aleluya, alabe a Dios, porque en estos días y en esta noche de gloria, mientras hay un terremoto de Dios para esta hora que rompe cadenas y abre puertas. Hay cadenas de ataduras del diablo que caen, hay cárceles de esclavitud que se abren, hay libertad para el oprimido, sanidad para el enfermo, salvación para el perdido. Todavía hay un terremoto de Dios para nosotros. Ajá. Se soltaron las cadenas. Se quebraron los cepos de madera. Candados se abrieron solos. Profetizo. Aleluya. Candados se abren solos. Aleluya. El cepo de hierro es quebrantado. Las cadenas caen. No tengo la llave, no hace falta. Hay un terremoto de Dios. No sé dónde tengo la llave para esta cadena y para este candado y para este cepo. Alaba a Dios. No hace falta llave. No hace falta. Dios entra en escena. Él abre candados y abre puertas y caen cadenas. Se quebrantan los cepos. Yo escucho el ruido de las cadenas caer y los cepos abrirse.
Dos cosas estratégicas, los pies y las manos. Aleluya. El cepo te inmoviliza los pies, las cadenas los ataba a las paredes, le inmovilizaba las manos. Te vas a ir saltando. Esta será una semana de mover los pies. Esta será una semana de cadenas cayendo. Y algo sucede. Hay un hombre que está a cargo de la cárcel. La Biblia no revela en esta instancia su nombre. No se sabe mucho de él, el carcelero. Era el que gobernaba en la cárcel y tenía todos los presos a su cuidado. Él mismo había encadenado a Pablo y a Silas, los había azotado, él mismo le había infringido algunas heridas. Cuando ese sacudimiento estremeció la cárcel y él escuchó, no se dice cuántos, pero ¿sabes el ruido de las cadenas de todos los presos cayendo a la vez? Santo. Un solo carcelero. Una cosa es ser carcelero cuando están todos encadenados, donde los tenés a todos atados, todos encarcelados con el pie del cepo, y pasáis y le decís soy el carcelero. El tema, cuando él como carcelero en lo natural escucha que las cadenas de todos se sueltan, a la misma vez el ruido de todas las cadenas cayendo, las puertas abriéndose, el ruido de los cepos, cuando él entra en escena pensó que todos habían escapado y si no habían escapado algunos lo iban a matar a él. Así que sacó la espada para matarse. Y cuando él mismo se iba a clavar la espada, escucha un grito del calabozo de más adentro. Aleluya. Pablo pega el grito: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Amén. No te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Ningún preso salió corriendo. Lo que había pasado en esa cárcel había sido tan poderoso que los presos, en vez de salir corriendo para la calle, salieron corriendo para el calabozo de Pablo y Silas. La gente corre a la unción, viejo. La gente corre a la unción. Tú buscas la unción, tú buscas la gloria, tú buscas la presencia de Dios. Es tu mejor promoción, es tu mejor publicidad, es tu mejor promoción. Ninguno salió para la calle, todos corrieron a la unción. Aleluya. Todos corrieron a la gloria, por eso hay que tener noches de gloria, noches de unción. La gente corrió a la unción, la gente corrió a la gloria. Y Pablo grita: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Cuando él ve que todos los delincuentes y malandras, ninguno se fue, ninguno vino a matarlo a él. Aleluya. Que los había encadenado y los había azotado. Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y dice que al ver esto, ¿qué habrá visto el carcelero? ¿Qué habrá visto en esa celda? Yo me imagino a esos presos cautivados por la presencia de Dios a los pies de Pablo y Silas, lo que habrá sido los ángeles en ese lugar que habían abierto las cadenas y habían abierto los cepos y las puertas de la cárcel. ¿Qué habrá visto? Que cuando este hombre vio aquel calabozo y a todo eso que estaba ocurriendo, cayó de rodillas. Y hace una pregunta: ¿qué debo hacer?
para ser salvo. ¿Sabe qué descubro ahí? Este también había escuchado la canción. Amén. ¿Qué habrá cantado Pablo y Silas? Porque este vino con una pregunta extraordinaria y puntual. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué habrán cantado? Estos cantaron y predicaban y cantaban y estuvieron cantando y predicando a la medianoche. Porque este vino con la pregunta. Cayó de rodillas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes qué tienes que hacer? Tú tienes que buscar la gloria de Dios. Porque hay gente que está acá y dice, ay, yo no sé cómo predicar. El pastor dijo, traigan almas, traigan almas. Ay, yo no sé cómo voy a predicar, tengo vergüenza. Tú busca la gloria de Dios. La gente va a venir y va a decir, mira, yo quiero ir a tu iglesia, quiero la gloria que tú tienes, yo quiero lo que tú tienes en el rostro, yo quiero la paz que tú cargas. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, toda tu casa. Y esto fue rápido, señores. El mismo que los encarceló, los escupió, los azotó, se transformó de carcelero en enfermero. Les curó las heridas, le lavaba las heridas. Y dicen los historiadores bíblicos que se transformó rápidamente en pastor. Pablo luego escribe, y usted lo tiene en su Biblia, carta a los filipenses. Cuando Pablo le escribe la carta a los filipenses, le escribe a la iglesia que nació en la cárcel. Aleluya. Y ahora el pastor de los filipenses era el carcelero. Se convirtió él y toda su casa, y en la casa del carcelero empezó la iglesia de Filipos. Y ahora Pablo después le va a escribir al que fue su carcelero, ahora es el pastor al cual él le escribe. ¿Y qué relación tuvo Pablo con la iglesia de Filipos, la que nació en la cárcel? Porque es a la única iglesia que Pablo le dice, ustedes saben lo que es dar y recibir, porque participaron conmigo en el dar y en el recibir. Ustedes han sido dadores desde que esto empezó. Y es a la única iglesia que Pablo le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Qué bueno es empezar en la cárcel. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los historiadores de la iglesia del primer siglo dicen que el carcelero de Filipos se convirtió en el primer pastor de la iglesia de Filipos, así que él siguió con su tarea de carcelero porque ninguno de los presos escapó. Así que él pastoreaba a los presos y pastoreaba a las familias de los presos que estaban afuera. Él siguió siendo el carcelero que les predicaba el evangelio, pero luego pastoreaba a las familias de esos presos afuera. Algunos estaban sentenciados a muerte, pero tenían un pastor en la cárcel. Y luego pastoreaba a sus familias afuera, y así nació la iglesia de Filipos. Cuando hay un terremoto de Dios. Nunca más se escuchó de la bruja. Nunca más esos poderes operaron.
Una vez que los ungidos pasaron, los ambientes cambiaron para siempre. Antes allí había una bruja de alto rango que operaba en gobierno y en autoridad, pero ahora había quien había sido un carcelero, un hombre lleno del Espíritu Santo, que era la cabeza de una congregación que estaba siendo establecida. Anoté algo aquí, de carcelero a pastor. Lo que nace de un temblor de Dios, ¿no? De carcelero y ahora un pastor después de un terremoto de Dios. Dios en ese terremoto no solamente liberó a sus siervos, sino que transformó a un carcelero. El hombre que le podía cadenas a la gente, ahora liberaba almas con el mensaje del Evangelio. Hay una buena noticia, el sacudimiento continúa. Dios quiere hacer terremotos todavía. Aleluya. Dios todavía va a romper cadenas y a quebrar cepos y a traer salvación. Y todavía poderes de las tinieblas entronados en las regiones celestes caerán por tierra en el nombre de Jesús. Póngase en pie. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Yo quiero ocupar los minutos que quedan para que oremos. Hay cadenas que caen en el nombre de Jesús. Aquello que ha atado tus pies y ha sido como cepos que te han dejado inmovilizado. Hay planes de Dios para tus pies. Hollarán serpientes y escorpiones. Tomarán autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Hay planes de Dios para nuestros pies. Así que mira, y tus pies, hay planes para mis pies. Hollarás serpiente y escorpiones. Tomarás autoridad sobre toda fuerza del enemigo. El Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Y todo lo que pisare la planta de tus pies, lo recibirás como herencia. Hay planes, como hay planes para tus pies. Satanás hará todo lo posible por mantenerlos en el cepo, porque sabe que tus pies en movimiento cargan promesa. Aleluya. Satanás de una u otra manera tratará de poner tus pies en el cepo, porque sabe que tus pies en movimiento cargan una asignación. Por eso vienen cepos financieros, vienen cadenas de enfermedad, vienen azotes que provocan angustia. Pero ahí está, el cántico apostólico, el cántico profético, se mete a la cárcel. Llegaron a la cárcel, llegó el cántico a la cárcel, llegó la asignación de Dios a la cárcel. Nunca más volvieron a ser los mismos. Todavía hay cánticos que desatan terremotos de Dios en la tierra. El sacudimiento continúa. Y todavía
Donde la iglesia ora, terremotos ocurren. Cambios se producen en la tierra y en las regiones celestes. Todavía cuando la iglesia adora, el sacudimiento continúa. Todavía cuando la iglesia adora, cambian las atmósferas, se transforman los ambientes. La libertad entra en escena. Levanta tus manos, próximo minuto voy a orar antes de entregar esta parte. En el nombre de Jesús. Pro Shakataima. Brocamando Keima Saima la llamaso. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, iglesia, y alaba la gloria de Dios. Levanta tus manos y alaba la gloria de Dios. Donde está el Espíritu Santo hay libertad, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Voz de clamor, voz de clamor. Entran los intercesores en escena. Kama, Sama, Kima llamando. Abre tu boca y alaba la gloria de Dios. Espíritu de enfermedad, fuera, 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 fuera. Hay un terremoto de Dios. Hay un mover del Espíritu Santo. Caen cadenas en el nombre de Jesús. 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 Espíritu de enfermedad fuera, espíritu de enfermedad fuera, espíritu de enfermedad fuera, espíritu de enfermedad fuera, 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 fuera. Todo yugo de impiedad, todo yugo de impiedad cae por tierra, toda brujería, toda hechicería. Yugos de esclavitud se pudren. Caen las cadenas, se sueltan los cepos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por su sangre derramada en el Calvario, hay libertad. Cántalo. Se te van a renovar las lenguas. Algunos se le van a renovar las lenguas. Lenguas de guerra, lenguas de intercesión, lenguas de alabanza. Shakatarabasakatama. Iglesia, levanta tus manos, iglesia, adora a Dios. Santo eres tú. Espíritu Santo, corazón te adora, corazón sabe decir, santo eres tú.
Kamashakatarabasakatoma. Santo eres tú. Brokamaya bon. Rakia manso kotoma. Brosa catalabaso, procatamandoro colma. Pon tu mano donde está la enfermedad en este momento mientras adoramos a Dios. Hay un milagro de sanidad, milagros creativos, órganos nuevos, células nuevas, sangre nueva. Oh, Shakamama Pro, caen las cadenas, caen las cadenas, caen las cadenas, Kimayokoma, caen las cadenas, caen las cadenas. El sacudimiento continúa, el terremoto de Dios está en acción, caen las cadenas. Kimayamoy sakatamando. Último minuto, levanta tus manos, adoremos, estamos terminando. Kama sakatamayo, bro. Manos.